María del Carmen, muchas gracias por armar este panel. Muchas gracias a los invitados por acompañarnos acá, a los asistentes, sean todos bienvenidos. Yo soy Adrián Alzate, soy el jefe del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente. Y quiero dar la bienvenida a este espacio de los viernes en la tarde, que ya hemos venido consolidando desde hace varias semanas, o desde que comenzó pues esta crisis y hemos tenido que recurrir a la presencialidad virtual, que hemos venido trabajando todas las semanas y hemos ido creando como este espacio, como un espacio rutinario para la discusión y la reflexión en torno a distintas problemáticas de las humanidades y pues relacionadas con esta situación que nos afecta. Eh, Como dijo María del Carmen, en este viernes nos estamos sumando a la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad. Ya María del Carmen les hablará con más en detalle sobre eso. Pero me gustaría aclarar que lo que nos reúne hoy, la discusión que nos reúne hoy, los temas, las inquietudes, las experiencias, no es solamente porque queremos conmemorar algo. Como ya lo estaba sugiriendo José, estos temas del cine comunitario, de la representación de los territorios y de las comunidades, es parte integral de lo que hacemos en la universidad, tanto como departamento como de facultad. Desde la docencia, desde la investigación, desde los procesos de creación, desde nuestros procesos de proyección, siempre hemos estado muy interesados en trabajar muy de la mano con los territorios, con las comunidades y sobre todo, como ya lo hemos mostrado José, hemos tenido mucho interés en utilizar y en estudiar el cine comunitario como una herramienta muy importante para contar las experiencias y las historias de los territorios. Así que eso es un evento que es muy bienvenido y que nos cae muy bien justamente en lo que hacemos como departamento. Y José, en ese sentido, tendrá mucho más para decir. También quisiera contarles que lo que nos reúne hoy, estos temas, estas inquietudes, tienen mucho que ver con una apuesta muy nueva de la facultad que quiero aprovechar un minuto para contarles y tiene que ver con la recientemente inaugurada maestría en estudios culturales. Es una maestría nueva que ya está aprobada, que comenzamos a darla el próximo semestre. Yo aquí les dejo un link en el chat para que ustedes puedan mirar con más información. Y es una maestría en estudios culturales, como les iba a decir, como les estaba diciendo, que hace mucho énfasis justamente en las cosas que nos congregan hoy, en el arte, en la creación artística, en la relación con los territorios y en cómo desde los procesos creativos, como el cine comunitario, pues se pueden gestar distintos tipos de procesos al interior de estas comunidades. Entonces, los invito también a que le den una mirada a la maestría, a que se interesen. Una maestría que está abierta a todos. Los egresados de la Universidad Autónoma tienen un 50% en su inscripción y esperamos pues contar con todos ustedes y con el interés de ustedes y de sus colegas y de sus conocidos, porque justamente es un espacio muy propicio para hablar de territorios, de comunidades, de interculturalidad y de distintos procesos de creación asociados a la cultura. Entonces, bueno, ya sin más preámbulos, los dejo con José, los dejo con María del Carmen y con nuestros invitados especiales. Nuevamente, mil gracias y espero que esto nos dé mucho para discutir y para reflexionar. Gracias, María del Carmen. No te escuchamos, María del Carmen. Ya te voy a hacer anfitriona y te voy a dar a ti el manejo de todo. Tú estás con... ya te voy a... Listo, ya estás. Ya debes tener sonido. Espérate, yo reviso. Ok, Listo. gracias Y ya te Adrián. voy a hacer anfitriona otra vez. Ok, saludamos a Tikal, que ya se pudo conectar. Eh, Vamos a darle el micrófono para que nos pueda saludar. Buenas tardes, Eduardo. Hola, ¿cómo vamos? Bien, bien. Ah, Por qué acá bueno. estamos. Y saluditos a todos los que están ahí conectados y a la gente, pues, en Palenque, en el Cauca, en Quito, y bueno, y toda la gente que se sume a esta conversación y a esta conversa hoy, estas 2 horitas a todo el país. Y si hay gente de afuera, pues, bienvenida, bienvenida. Ok, muchas gracias. Bueno, una de las cosas principales que queremos hoy tocar, pues tiene que ver inicialmente con cómo se ve y qué es el cine comunitario, ¿no? Cumplimos 169 años
donde supuestamente ya estamos con una libertad y pues se firmó la manumisión. Y frente a eso, pues una de las coyunturas que hemos tenido en el país pasando este momento de pandemia, es un poco que los medios de comunicación no hablan mucho de lo que está pasando en estos territorios, ¿sí? Se centran especialmente en la parte de lo urbano, ¿sí? De los lugares que son más visibles, y sigue estando por fuera las comunidades y las poblaciones afrodescendientes, ¿sí? Entonces, frente a eso, queremos unas preguntas que José van a hacer como una guía, y bueno, la idea es conversar frente a eso. Y después, la temática es poder intercambiar con diálogos entre el público y también un poco lo que vamos a reflexionar. Entonces le doy la palabra a José para que iniciemos con las preguntas. Listo, ok, entonces vamos a organizar cómo vamos a hacer el ejercicio. Tenemos 5 participantes. La idea es que podamos compartir algunas de las preguntas, intentar tener unos tiempos para que tengamos como 2 fases, ¿sí? Es decir, una primera etapa en donde se pone unas preguntas que estamos planteando nosotros, pero también que puedan participar las otras personas que están allí, que tienen unas inquietudes específicas. Entonces, hay un elemento que está planteado y es, uno podría decir que hay, por decirlo de alguna manera, 3 componentes de esta discusión: cine, comunitario y afrocolombiano. Incluso, no sé si ustedes mismos, que sería interesante, que las regiones como tal pueden estar, digamos, narrando, representando de maneras diferentes, es decir, la costa Caribe con la costa Pacífica, con el interior, en fin, ¿listo? Entonces, uno es cómo interpretar o cómo ustedes definen o cómo ustedes abordan esos 3 elementos. Estamos hablando de cine comunitario afro, pero ¿qué tal si podríamos desagregarlo? O si ustedes simple y llanamente están hablando, estamos haciendo cine comunitario desde lo afro, pero nos gustaría como plantearle esa primera inquietud, ¿listo? Hay otra inquietud, y es de qué forma este cine permite desarrollar otras narrativas y otras miradas sobre las comunidades y los territorios afrocolombianos. Quisiera como redondear esa idea en el sentido de que es posible que existan formas de representar, es decir, estéticas, ¿cierto? Pero también narrativas. Y seguramente desde lo afro la oralidad es un elemento muy, muy, muy importante. Entonces, ¿eso cómo se ha desarrollado en el ejercicio que vienen haciendo ustedes en cada territorio? Y seguramente con diferentes niveles de madurez, unos de pronto con mayor trayectoria, otros con menos trayectoria, pero en general, digamos, con una construcción muy valiosa allí. Y una, digamos, tercera, para no ampliarnos mucho ahí, María del Carmen, porque ya 3 preguntas son de buen tiempo. Posiblemente hay un elemento muy importante, podemos dejar otras 2 preguntas para la siguiente ronda, y es esa posibilidad de representar desde la comunidad, ¿sí? Esa posibilidad de representar incluso de manera colaborativa, aunque existan directores, aunque existan coordinadores de grupos, aunque existan productores, ¿sí? Hay un ejercicio colaborativo en ese escenario comunitario, ¿sí? Hay una delegación de responsabilidades, pero también hay una construcción colaborativa. ¿Qué tan importante ha sido en la experiencia de los diferentes grupos que van a participar esa posibilidad de representar sus realidades hacia otros territorios, hacia otros espectadores, hacia otros espacios y no solamente hacia el público interno? No sé si están ahí agarradas las preguntas, y si de pronto nos perdemos, simple y llanamente retomamos. ¿Les parece? No sé, comenzamos, María del Carmen, de pronto con San Johan. Sí, la dinámica es que cada uno se presente, diga el colectivo y todo eso, porque no lo hemos hecho, y seguimos a las preguntas.
Dale, San Joan. Arrasa, muchacho. Tienes Micrófono. que habilitar el micrófono. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, compañeros, colegas, Tical andaba perdido. Bueno, aquí ya llegó. Hola, ¿qué tal, compañeros? Señores miembros de la Universidad Autónoma de Occidente. Sí, muy bien. Mi nombre es Joan Miguel Asprilla, conocido en el mundo de la producción audiovisual como San Joan. Soy productor realizador. Y creé hace cerca de 3 años una productora que se llama SJ Producciones y Entertainment, que lo que hace realmente es recoger esas historias que se hacen a orilla de los ríos del Chocó, Atratos, Aguán y Baudó, con una perspectiva de fortalecimiento del liderazgo de adolescentes, jóvenes y afrodescendientes, entendiendo que desde una u otra manera, digamos que hay muchas historias que no existen en los libros, pero que sabemos que están ahí, que de pronto no están registradas desde el tema de esos libros que escribieron, pero están ahí. Entonces la apuesta es contar esas historias, y contar esas historias primero con todo lo que significa eso, y mostrar que la verdad desde las orillas de los ríos se pueden tener muchísimos, pero muchísimos contenidos que nos pueden dar fe de todo lo que vive en su cosmogonía afro, sino que también hemos tenido como la necesidad de tener que hacer esas luchas libertarias. Entonces aquí estoy, y cuando sea el momento de la primera pregunta, para darle paso a la presentación de mis otros compañeros. José. No, entonces, según la dinámica que estás planteando, María del Carmen, que cada uno entonces se presente, fue lo que dijiste. Entonces, que cada uno Sí, que se presente y vayan contestando, pero pues... Sí, entonces, pues, un poco retomando y tratando de darle, la idea era que esas 3 preguntas iniciales pudieran presentarse ustedes y pudieran comenzar a responderlas. Entonces, no sé si de todas maneras nos devolvemos ahí, San Joan, ahí, y intentamos iniciar el proceso, o sea, además de la presentación, dar respuesta para que vayamos avanzando, y es qué concepción tienen ustedes, o qué concepción tienes tú, sobre lo que sería el cine comunitario, en este caso, con la población afro y en esos territorios de los ríos. La otra, si existen algunas lógicas, algunas formas de representación desde las estéticas y las narrativas, si han descubierto, si han creado esos elementos. Y finalmente, cómo esto de pronto ha generado, y lo acabas de decir incluso cuando estabas hablando de Tikal y estabas hablando con el resto de los compañeros, esas redes y esos otros escenarios en los cuales se puede estar reproduciendo el material, los productos y las obras que ustedes están haciendo. Cuéntanos un poco sobre esos 3 elementos. Ok, para nosotros en esas producciones es importante decir que el cine es como esa herramienta transversal que realmente permite, en cierto modo, cambiar el imaginario de la gente, cambiar esas realidades, entender que es un mecanismo bastante fuerte para mostrar esas realidades y también proponer un camino para cambiar. También decía que nosotros hemos entendido que en nuestras comunidades se ha trabajado fuertemente el cine y los audiovisuales como medio para, es decir, nosotros, por ejemplo, hacemos un proceso de fortalecimiento del liderazgo de adolescentes y jóvenes en medios audiovisuales. Entonces les enseñamos a crear medios audiovisuales, videoclips, cortometrajes y demás, pero que tengan de una u otra forma ese audiovisual, y que entiendan resolución de conflictos, que hagan narrativas propias de sus contenidos, que lo llamamos como contenidos locales propios, que digamos que ese entorno que tiene sea un entorno bastante fuerte y que lo valore y que se llenen de sentido de pertenencia, reconociendo que de una u otra forma, primero valorar eso, que a veces nosotros tenemos todo un mundo de oportunidades, pero que simplemente no la vemos. Entonces nosotros hacemos que eso tome juego, que tome juego por un lado, las locaciones, que tome juego las historias,
¿sí? Pero que esas historias sean contadas con personas que sean 100% conscientes, coherentes y consecuentes para que las cuenten bien. Es decir, que esa narrativa sean personas responsables que las cuenten como deben de ser. Entonces entendemos que lo comunitario toma juego cuando nosotros llegamos a un territorio, por ejemplo, a un corregimiento de Quibdó que se llama Tutunendo, puede ser, y la gente se suma a esa apuesta donde colocamos posiciones, acciones positivas y afirmativas, donde colocamos que la parte turística toma juego, que la parte que se toma en sí de los personajes son protagonistas afrocolombianos, en este caso afrochocuanos, donde hacemos que se muestre también esa solidaridad, esa unión, ese defender el territorio, defender la tierra. Entonces lo que hacemos es en nuestras producciones es eso, pero también entendemos que el talento, el arte es importante porque podemos resaltar eso, entendiendo que es muy, pero muy, digamos, fácil en nuestro territorio, porque hay personas que cantan muy fácil, personas que bailan muy fácil, personas que de una u otra forma, digamos, pintan fácilmente. Entonces, cuando tenga en ese momento, lo que hacemos es un fortalecimiento de esa actitud vocacional. Entonces, ¿qué permite? Que más adelante esa persona no solo se ponga en escenario que lo vean con su talento, sino que también pueda desarrollar más adelante, digamos, esas cualidades y puedan tener medio de sustento. También es importante, para la segunda pregunta, nosotros somos conscientes que, que el cine como tal, digamos que está creciendo acá, pero también es bastante importante entender que el audiovisual acá tiene un juego y tiene una forma muy, pero muy trascendente de mostrarse, porque acá, digamos, hemos tenido series web exitosas, novelas web exitosas, hemos tenido personas que son empíricos, pero que hacen un tratamiento bastante bueno, personas que son empíricas, pero que cuentan bien una historia, que la narran bien, personas que son exitosas, pero ponen a reflexionar a la gente desde lo político, desde lo ambiental, desde lo social, desde lo económico, desde esa parte que busca que la gente tenga confianza en sí mismo y entre los demás. Y también consideramos que es importante que eso no solo quede a nivel local ni a nivel departamental, sino que también tenga, digamos, esa incidencia a nivel departamental, a nivel nacional. Entonces nosotros consideramos que es muy importante, por ejemplo, que SJ Producciones, que es una productora, tenga la oportunidad de estar en el Consejo Departamental de Cinematografía del Chocó como ente que pueda crear esas políticas que va encaminado a reconocer y fortalecer las políticas, dos, buscar incentivos, asociar, reconocer y apropiar la producción en sí con otros compañeros y circular. Luego hacer unos espacios, por ejemplo, hacemos parte del espacio de Consejo Nacional Audiovisual Huida Monicongo, también hacemos parte de la asesoría a nivel nacional de los consejeros, asesoramos también al consejero que nos representa. También hacemos parte de alianzas con regiones, por ejemplo, con el Valle, y lo llamamos región del Pacífico, en donde están personas de Nariño, personas de Cauca y personas del Valle. También tenemos alianzas con el área del eje cafetero como Medellín, y estamos aliados con Carabantú, bueno, Ángela les contará un poquito más adelante, y entonces miramos que esa incidencia local no queda ahí, sino que también creamos líneas y propuestas para las convocatorias nacionales, desde relatos regionales, desde largo nacional, logramos meter corto de comunidades étnicas, entonces también les puedo contar la experiencia que tuvimos en el Festival de Cartagena, en donde ya está inmerso un componente afro e indígena, en donde ya este año tuvimos la oportunidad de interlocutar y hacer un manifiesto para que, digamos, que los afros tengan la oportunidad no solo de postular sus películas, sino que tener esa propia curaduría
con esos conceptos, con esas temáticas, con esas cosas. Entonces, miramos que estamos tratando de hacer esa incidencia para que la política en materia de esos contenidos, no solo las personas afro como en la parte técnica o la parte artística incidan, sino también darle lineamiento a esas políticas que en última es lo que se quiere para que tengamos las oportunidades los afro y mucho más las personas del Chocó, que es complicado producir. Y por otro lado, para terminar, es muy importante tener en cuenta que el Chocó tiene su propia lógica de producción. El Chocó no produce con la misma lógica o con lo estricto, así como rápido desde ese estrés que maneja. El audio. Hacer que esas producciones que hacen sean claras, sean contundentes y que puedan notarse como las que yo les presenté en esos productos. Y un punto que aparece ahí, que es el engaño, la doble cara de la moneda, déjenme decirle que ganó un premio a mejor corto, corto comunitario en el festival que hizo Mejoda en el 2009, y por la Antebel ganó mejor corto de producción étnico en el 2010 posteriormente. O sea que digamos que ya conseguimos el camino, lo que hay es que seguir dando lineamientos y dando política. No sé si quieres hacer alguna pregunta en base a lo que mencioné o el comentario que hice. San Johan, yo creo que ese tema lo podemos recoger ahora, vamos avanzando, pero yo creo que es muy importante ese punto, estamos hablando no solamente de otros escenarios en donde están circulando distribución y otros elementos que me parecen que son bien interesantes. Entonces, digamos en el orden en que tengo yo en la pantalla, seguiría con Eduardo Montenegro de Tikal. Eduardo, entonces, una presentación corta y un poco las preguntas que estaban allí, ¿listo? Hola. Listo. Bueno, pues... Espérate que no se escucha. No está habilitado. Ahí, ya. No. Se supone que ya. Le estoy dando, pero no. Ya, listo. Listo. Bueno, pues yo hago parte de Tikal Producciones, una productora que lleva ya más de 15 años haciendo como esta labor en comunidad. Nacimos en la comunidad, nacimos en una comunidad que se llama Siloé, que es la Comuna 20, que queda en la ciudad de Cali. Y pues bueno, nosotros frente a la palabra cine tenemos una gran discusión que creo que es necesaria colocarla, y es que de todas maneras la creación y la invención del cine es un ejercicio de las grandes élites, ¿no? Cuando uno se revisa la historia, es una invención, y el cine nos ha llevado también a la construcción del lenguaje cinematográfico, que creo que es la herramienta que las comunidades hemos apropiado para narrar nuestras propias historias. Por eso cuando se indaga en relación de todo este ejercicio que nosotros realizamos, pero vamos a encontrar que hay una definición de cine comunitario, pero también video comunitario, lo audiovisual también entra a jugar ahí, y que es muy difícil dar una definición de quiénes somos, ¿no? Pero creo que la definición está en la labor que nosotros realizamos. ¿Eso qué significa? Y es que hay una apropiación del lenguaje audiovisual o cinematográfico, como lo queramos llamar, y son las comunidades las que construyen esas narrativas como tal, y esa importancia e interacción de las mismas comunidades en qué es lo que quieren retratar y cómo se retratan. Este juego está para nosotros en un pilar, y son los procesos organizativos de los mismos territorios como tal, o los mismos liderazgos que tienen las comunidades en ese sentido, y que posibilitan tejer esos sueños, ¿no? Y esas búsquedas que tienen las mismas comunidades, porque creemos que son los únicos que pueden transformar esas realidades que se tienen en los territorios, y nosotros estamos en un momento en relación, y es que tenemos una cercanía y un consumo muy fuerte de las imágenes, y lo que planteamos es cómo de ese ejercicio de ser un consumidor yo puedo pasar a ser también un creador. Y creo que ahí todo este ejercicio que se hace en Colombia, pero también en muchos lugares de Latinoamérica, en las periferias, en las partes rurales, se vuelve fundamental, y es una expresión que posibilita evidenciar la solidaridad de la gente, posibilita también
el reconocimiento de los mismos que construyen la comunidad, de su mismo territorio, de cuáles son las modificaciones y de cuáles son los sueños, de cuáles son los ejercicios que se han liderado en sus comunidades y cuáles son esas búsquedas de transformación social, cultural, político que se requieren, pero también ser generadores de que otras personas que tienen otras condiciones socioeconómicas en la ciudad o en el país o en el mundo se puedan acercar a estas comunidades, porque muchas veces se parte exclusivamente de lo que dicen los sistemas que tenemos de comunicación tradicional o frente a alguna circunstancia que alguien vivió en estas comunidades y no se da la oportunidad de poder reconocer que también desde estas mismas comunidades es donde sale la gente a construir los territorios, a construir los grandes edificios, a construir los grandes bancos, donde después de la construcción posiblemente una persona que construyó el edificio donde está el gran banco o la gran empresa posiblemente no va a poder acceder a ese lugar, ¿no? Y le van a preguntar a la puerta, ¿usted quién es? Entonces es también poder desde este ejercicio audiovisual que las comunidades, pero también las personas del común que no vivencian en estos territorios puedan tener otras miradas de cómo se desarrollan y cuáles son las apuestas que tienen las comunidades y cómo en el día a día hay esas transformaciones. Y para nosotros, eso que la gente le llama cine o la herramienta de la cámara es un elemento más que entra a fortalecer esos procesos desde los mismos territorios. Muchas gracias, Eduardo. Muy interesante sobre todo ese elemento del organizativo. Yo creo que lo recogemos más adelante y sobre todo al parecer una alternativa a lo tradicional y una forma de construcción de herramienta, de pretexto para otros escenarios. Muy interesante. Entonces seguimos con Carlos. Ángela. Bueno, yo lo tengo acá primero a Carlos, pero bueno, Ángela. Listo, démosle la voz a la única mujer. Hola, sí, bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Un saludo a los compañeros y bueno, agradecer por esta invitación. Bueno, mi nombre es Ángela María Jiménez Cano, soy de Medellín, nací en Medellín. Es decir que hay un punto que me parecía muy interesante, que es que es el afrocolombiano, ¿cierto? Y es también comprender que la afrocolombianidad y la afrodescendencia es diversa y estamos en diferentes territorios, que esto mismo implica unas dinámicas sociales y culturales diversas y muy amplias. Entonces, desde la parte audiovisual y representativa, se nos ha mostrado por un sistema hegemónico, así como lo decía Eduardo, de un grupo élite, ¿cierto? Que normalmente pues es un sujeto, una persona, un grupo blanco, mestizo, que cuenta con pues, el poder económico para acceder a las herramientas que son muy costosas, como las cámaras, el equipo, lo que implica una producción. Ahora cuando San Joan decía de que el Chocó tiene sus dinámicas de producción, creo que todos desde nuestros territorios estamos también, construimos nuestras dinámicas de producción de acuerdo pues a las herramientas que tenemos. Entonces, bueno, yo hago parte de la Corporación Carabantú, es una corporación social de desarrollo social y cultural que tiene alrededor de 11 años en la ciudad de Medellín. Tiene diferentes como líneas en las cuales trabaja, también está la formación política a través de una cátedra que se llama la Cátedra Popular Afrodescendiente Ana Fabricia Córdoba, en memoria de esta lideresa que fue asesinada. Y bueno, tenemos el Festival Internacional de Cine Comunitario Afro Punta Quinte, que bueno, este año tiene su quinta versión como festival, pero tuvo 4 versiones como muestra, en la cual se compartía con compañeras y compañeros indígenas.
Bueno, digamos que el proceso también desde el festival ha sido un proceso muy constructivo y de pensarnos y repensarnos todo el tiempo, también de acuerdo a las dinámicas, ¿cierto? Con las cuales identificamos las personas que estamos ahí construyendo, con todos los factores que también giran alrededor pues, de los grupos organizativos y de las corporaciones pues, que tienen un poco de lucro. Y pues nos hemos enfocado en 6 comunas de la ciudad de Medellín. Ahí realizamos un proceso de educación popular. Estas 6 comunas son comunas donde vive y son territorios mayoritariamente de población afro, porque sí, acá en Medellín tenemos una gran población afrodescendiente, desde personas que han migrado por cuestiones de conflictos desde el Urabá, también desde el Chocó, también desde Tumaco, y personas que hemos vivido y crecido aquí, ¿cierto? Entonces somos alrededor del entre el 10 y el 15% de la población, en donde pues también con todas las dinámicas también y los factores económicos, sociales y políticos pues enfrentamos y compartimos también, ¿cierto? Entonces, bueno, nosotros nos hemos enfocado en este proceso de educación popular a través del cine comunitario, también por una necesidad, creo que también, o un proceso que ha pedido la comunidad, ¿cierto? Entonces el proceso, los niños, las niñas y los jóvenes y adolescentes lo sienten totalmente propio, es de ellos, lo consideran desde sus territorios construyen también pues las metodologías y las dinámicas. Esto es un factor que creo que hace la diferencia frente al cine convencional que tenemos, ¿cierto? Que también ha sido un cine que vengo también haciendo unos análisis personales bastante extractivistas, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a ver también unos factores creo que hegemónicos y repetitivos frente pues, a factores políticos, pero también culturales. Entonces, todo el tiempo también nos estamos preguntando qué es lo que queremos ver en las pantallas, ¿cierto? Nosotros construimos con niños y niñas y ahí encontramos un vacío frente a la representatividad, frente a las historias y frente a los impactos que tienen las imágenes, las historias de la pantalla en niños, jóvenes y adolescentes y niñas. Y a partir de ahí creamos, no sé si llamarlo así, una contranarrativa y buscamos, investigamos también y mostramos que nosotros somos ricos en literatura, en narraciones. Entonces las niñas y los niños también hacen, el año pasado tuvimos un proceso en 8 de marzo, que es una comunidad en la Comuna 9, y ahí este barrio se llama justamente 8 de marzo porque fue construido por mujeres. Y digamos que las niñas hicieron y las jóvenes hicieron un proceso investigativo con sus madres, con sus vecinas, con sus tías, de cómo fue creado el barrio, ¿cierto? Cómo fue construido el barrio. Entonces, digamos que ahí de entrada hay una narración diferente, una experiencia también y una apuesta política frente a los liderazgos. Entonces las chicas son conscientes también que son personas fundamentales en la construcción del barrio, frente a las necesidades también que se presentan o que ellas mismas observan, cómo el audiovisual se convierte en una herramienta también de protesta o intermedia también en las herramientas frente a cuestiones políticas. Y ahí siento que el cine comunitario va o sea, se construye desde una experiencia pedagógica, popular, también viendo la ausencia, porque digamos estamos
tenemos la cátedra de estudios afrocolombianos y vienen maestros y maestras trabajándolo desde la escuela, pero siempre también me estoy cuestionando que por la educación también que recibí, no es suficiente. Entonces, mientras no nos podemos quedar como esperando a lo que va a pasar institucionalmente, sino que creo que la apuesta es accionar y no, hagámoslo nosotras, construyamos, y creo que también desde la corporación pues hacemos unos procesos internos frente a lo que está sucediendo, cómo podemos mejorar, cómo fortalecernos también nosotras que somos facilitadoras, los facilitadores, cómo alimentar, digamos, el proceso también con procesos de otros territorios como el del Chocó, con San Joan, desde Tikal, que también tiene un proceso del cual aprender y retroalimentarse, y desde ahí mismo creo que entonces también es una posición política frente a la imagen, el cine comunitario. Yo creería que pues ahí podría dejar un poco. Ángela, sí, claro, que nos quede un poquito para más adelante, pero muy interesante porque hay varios elementos que incluso pueden aparecer en los otros escenarios, y es el descubrir sensibilidades y habilidades, o sea, lo del arte, cuando estabas diciendo, y las narrativas, la construcción desde lo propio, desde lo popular, el tema de la contranarrativa, que seguramente también aparece en otros escenarios, es decir, cómo esas representaciones, esos estereotipos, cómo trabajar eso y poder construir a partir de las mismas comunidades al interior, metodologías propias, es decir, cómo se desarrolla a partir de la misma comunidad lo que quieren producir y cómo lo quieren producir. Ya hay unos elementos bien interesantes y seguramente plantearé unas preguntas que tienen que ver un poco con qué tanto se ha depurado esas estéticas y esas narrativas en los procesos que han llevado, pero es una pregunta que dejo para más adelante. Bueno, seguimos con Carlos Alberto Mera Jiménez. Me ayudas ahí, María, para abrirle el micrófono, que nos cuente, es representante del trabajo que se viene haciendo desde Santander en el norte del Cauca. Carlos Mera. Listo, Carlos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo fraternal y caluroso a todos los invitados, a San Joan, a Rodolfo, a Eduardo, a Ángela, a María del Carmen y a la universidad por darnos este espacio, por facilitarlo, a los profesores, a José Antonio que modera acá, y a los invitados que bueno, están acompañando este proceso. Como lo decían anteriormente, soy Carlos Alberto Mera Jiménez, soy cineasta, realizador audiovisual y gestor cultural del municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. Tengo ya 12 años de experiencia en el arte cinematográfico. Me desempeño pues casi que en 5 cargos de la producción audiovisual. Ustedes saben que en la región nos toca como hacer de todo un poquito, y en ese orden de ideas he sido guionista, productor, director, camarógrafo y editor de aproximadamente 14 producciones propias en estos 15 años de experiencia que he tenido, y otras 7 producciones audiovisuales de otras productores y otras productoras. Tengo una productora que se llama Mera Producciones, pero también soy el representante legal de Casa de Cultura Digital. Soy consejero de cine del Cauca. Bueno, ahí como un poco el panorama para contarles un poco en qué estamos metidos. También hago parte del WIDA, el Consejo Audiovisual Afrodescendiente de Colombia. Quería remitirme un poco a las preguntas también que nos planteaban desde un comienzo. Y los compañeros que me han antecedido han abordado gran parte de esa reflexión que nosotros tenemos como cine comunitario, esta herramienta que a nosotros en particular nos ha permitido contar nuestras historias, hacer visibles nuestros territorios, nuestros personajes y aquellos elementos reivindicatorios de nuestra historia. Creo que cuando lo enmarcamos dentro del cine comunitario, estamos planteándolo como una estrategia, pero también pensando la idea de que este nombre y apellido que le damos a esta forma de narrar historias a partir del audiovisual pueda llegar a convertirse en un género o en un subgénero
de la industria cinematográfica. Me parece que en esa construcción estamos, porque dentro del ejercicio que hemos tenido, cada uno de los que hemos estado involucrados en narrar nuestras propias historias, creemos que hay que irle dando esa valoración a este tipo de cine. Inclusive nosotros le hemos colocado otros apellidos como cine étnico, cine afro, y se va a ir catalogando como género y subgénero en la medida en que vamos construyendo todos los elementos y las formas en que podemos contar nuestras propias historias. Algo que comparto también en este sentido es que creo que esta herramienta no es para contar desde otras narrativas o de otras miradas. Es nuestra mirada, es nuestra narrativa. Se convertiría en una narrativa para otros o otra mirada para aquellos que vengan a nuestro territorio a querer contar historias, ¿sí? Entonces creo que esta es nuestra forma de narrar, nuestra forma de contar, nuestra forma de mirar nuestras propias comunidades y nuestro propio territorio, ¿sí? Desde allí creería que es interesante poderlo enmarcar y que tal vez para otros, digamos, realizadores o productores que vienen desde otros espacios y que puedan adoptar esta forma de narrar nuestras comunidades, para ellos se convertiría precisamente en otra mirada u otra narrativa. Bueno, allí, digamos, he abordado las dos primeras preguntas. Si estaba planteada también la tercera para ser abordada, podría decir algo más, si no, le daría el espacio para que continuáramos en este importante conversatorio. Carlos, bueno, bien, para que le demos un poco una dinámica mayor, te agradezco mucho la intervención. Invitamos entonces ahora a Rodolfo Palomino, del colectivo de comunicaciones que se conecta desde Bolívar, desde el departamento de Bolívar, desde Palenque. ¿Nos ayudas ahí, María del Carmen? Para ir avanzando y comenzar a hacer un pequeño cierre, una conclusión y comenzar a abrir un poco porque hay personas que están interesadas en hacer algunas preguntas. Rodolfo, ahí ya tienes habilitado el micrófono. Sí, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Okay. Saludo a todos los participantes y los que los que nos están siguiendo también en este medio, a la universidad por su tenerlo en cuenta y su participación. Es muy importante seguir encontrándonos y hablando de estos medios y estos espacios como es el cine comunitario. Yo soy Rodolfo Palomino Casiani, miembro y director del colectivo de comunicaciones Cuchasuto en San Basilio de Palenque. Es un proceso que inicia en el año 99 haciendo radio para la escuela, para fomentar y fortalecer la lengua propia. Y hoy se han creado diferentes espacios y procesos de formación en el cine comunitario, que para nosotros más bien es visto a partir de la construcción y acción, participación de la comunidad. Es un cine que desde la narrativa, desde la elaboración del guión, desde la decisión de la toma de decisión del tema, es colaborativo, es un cine en donde la comunidad participa y a través de los espacios con los sabedores, con los mayores, se verifica, se valida lo que se quiere contar, la forma de narrar, para así llegar a nuestro objetivo y que mayormente es la construcción de la memoria, la construcción colectiva y apropiación de estas manifestaciones que representan al San Basilio de Palenque como patrimonio oral y material de la humanidad. Entonces, estos espacios también han servido para reconocerse aún más. Son espacios en donde se reafirma la identidad cultural del territorio, puesto que el palenquero en sí le gusta verse en una pantalla, le gusta verse
en una imagen, y a partir de esos espacios se empiezan a reconstruir procesos de apropiación, procesos de transmisión de saberes y apropiación de la misma. Entonces, digamos que hemos dado un paso significante a partir de nuestras piezas, de nuestras obras cinematográficas, en la que nos sentimos representados, la comunidad se siente también partícipe de ella, porque es una mirada, como decía nuestro compañero, desde el territorio, es una mirada que no va a tener desacierto, porque es como se quiere, como se representa y como lo queremos mostrar. Y quienes están detrás de ellos y delante de ellos son pues la gente del territorio. Entonces eso es muy importante y creemos que estos espacios permiten la construcción y la reconstrucción social y del territorio también, de la gente misma en el territorio. Ok. Bueno, te agradezco mucho, Rodolfo Palomino, por esa intervención. María del Carmen, entonces tú me ayudas con el chat para invitar a los que están conectados a que nos pasen preguntas allí. Estás como anfitriona para que me ayudes con eso. Y pues yo quisiera hacer una pregunta general a todos, porque de todas maneras hay como, si bien es cierto, hay coincidencias, también hay como procesos diferentes, aspiraciones diferentes. Y tal vez la pregunta me surge en la última intervención de Carlos Alberto Mera, cuando hablaba de la posibilidad eventualmente de que este cine comunitario pudiera encontrar de alguna manera su espacio como subgénero. Me pareció como interesante ese planteamiento porque está muy claro que el trabajo que vienen haciendo, pues obviamente tiene un componente organizativo, solidario, cultural, político. Es decir, hay muchos componentes allí que están fortaleciendo todos esos procesos. Pero ¿cómo ven esa posibilidad, digamos, de acceder a esos escenarios o a esos espacios desde ese planteamiento de que haya una producción con esas características de conquistar, y lo digo de esta manera, no sé si lo consideran, esos espacios un poco más comerciales, unos festivales, otros escenarios que van más allá de el recinto de lo afro y de lo comunitario, o sea, que pueda competir o que pueda estar en otros escenarios y que tenga esa visibilidad, sin seguramente dejar de hacer todo el proceso que vienen haciendo. Pero ¿qué piensan de esos otros espacios que pueden estar en lo que tal vez incluso Ángela decía, la contranarrativa, es decir, analizando ese cine comercial, de todas maneras una contranarrativa podría ser interesante para acceder a esos espacios y visibilizar lo que quieren visibilizar en esos escenarios y no de pronto en solo unos circuitos o unas redes? ¿Podemos arrancar con Ángela? ¿Me ayudas ahí, María del Carmen? Sí. Ángela, sería muy bueno que tú pudieras también irnos mostrando como parte del trabajo que hacen allí. Entonces, le das compartir pantalla, ¿listo? Hola, sí, listo. Ya le voy a dar compartir pantalla. Y bueno, este es un poco... Voy a quitar el sonido, un poco del proceso. Y con relación a la pregunta discúlpame, pero no entendí bien, frente a los circuitos de exhibición, ¿cierto? Sí. Bueno, yo lo que pienso es que, claro, esta hegemonía también que maneja pues el audiovisual nos ha hecho pensar que solamente pues estos circuitos son los que existen, ¿cierto? Pero a su vez siento que es también una oportunidad para pensarnos y saber y construir que hay otros espacios también para la exhibición, ¿cierto? Existen festivales de cine africano, de cine afro,
específicamente, que son muy buenos, de muy buena calidad, porque también hay ese imaginario que pensamos que el cine comunitario es un cine que no es cine de calidad, pero es un cine también muy bueno en el cual la comunidad se siente identificada. Entonces también, bueno, existen estos circuitos, pero también creo que es que nosotros mismos creamos los circuitos, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a las comunidades o estamos en las comunidades y ahí mismo proyectamos a través de diferentes pues, medios y pantallas. También tenemos, bueno, por ejemplo, en los últimos años, el año pasado y este año, por ejemplo, un festival tan reconocido como el Festival de Cine de Cartagena, tiene una muestra afro en donde han entrado producciones de muchos de los compañeros de Luida, de Carlos, por ejemplo, que tiene un documental preciosísimo de los maestros de la esgrima. Estuvo también una de las producciones que realizamos con los niños y las niñas a través de animación. Bueno, y creo que cada vez también vamos reconociendo e identificando escenarios para la exhibición, tanto los hegemónicos, los que ya conocemos, pero también los que nosotros mismos vamos creando y que también vamos conectando, ¿cierto? Porque, digamos, en Brasil hay población afrodescendiente, en México hay población afrodescendiente, en Perú hay población afrodescendiente, y creo que es también una oportunidad para pensar los circuitos, ¿cierto? Y cómo también esta población quiere ver nuestras producciones y también encontrar, creo que la conexión de la diáspora, porque es amplia, diversa, y queremos conectarla, ¿cierto? También y buscar esas historias en comunes, también la solución de conflictos que son muy parecidos. Creería que eso. Ok, Ángela. Sí, qué bien. Es decir, esas redes y esos escenarios que han construido a lo largo de mucho tiempo y de trabajo son muy importantes. De pronto ese planteamiento que hacía tenía que ver un poco con esos otros, en este caso, esos otros que no están en esos circuitos, cómo poder comenzar a trabajar la temática. Pero gracias por la intervención. Y de pronto ahí podemos ampliar ahora con Carlos, no sé, Carlos Alberto Mera, sí, la pregunta planteada un poco que les hacía. ¿Me ayudas, María del Carmen, con el micrófono? Listo. Ya hay unas preguntas también del público, entonces para que ahorita las miramos. Listo, Carlos. Bueno, la pregunta un poco iba, José, sí, de acuerdo al planteamiento que hacía sobre categorizar en un futuro el cine comunitario como un género o como un subgénero dentro de la industria cinematográfica, ¿verdad? Sí. Bueno, creo que este componente es muy importante porque hace muchos años la mayoría de compañeros que hemos venido en esta dinámica de producción audiovisual desde nuestros propios territorios, hemos venido desarrollando diversas metodologías, ¿sí? Esa metodología, por ejemplo, que tiene en cuenta la participación de la comunidad en sus diversos espacios, como también en las diversas jerarquías que pueden haber dentro de la comunidad, que reconoce ese valor que tiene lo ancestral, ¿sí? Dentro de nuestra comunidad, que reconoce también los elementos del contexto comunitario, la diáspora africana, todas esas raíces y todo ese legado ancestral que hemos heredado desde África, y que también incorpora muchos aspectos de la oralidad, porque precisamente la falta de participación que se han tenido en diversos escenarios
es lo que ha fortalecido la oralidad dentro de nuestras comunidades, que hasta el día de hoy es un componente fuerte cuando se trata de transmitir conocimientos, cuando se trata de transmitir información, cuando se trata de dar formación inclusive y enseñanza. Entonces creo que esos son aspectos muy importantes ante muchos otros que sé que los demás compañeros también han logrado desarrollar dentro de su comunidad. Un cine donde todos ponemos un poco, ¿sí? El ancestro pone su conocimiento, pone su saber, pone su memoria histórica, pone también esas tradiciones que durante muchos años se han preocupado por conservar, pero donde también pone su cosmovisión, ¿sí? Donde también pone su forma de entender la comunidad y cómo se le debe dar participación a las comunidades y a la población étnica. Entonces creo que o sea, es un desafío el que tenemos de poder sentar las bases dentro de todo este cúmulo de experiencias que hemos tenido para saber cómo lo hemos venido desarrollando cada uno dentro de nuestros contextos y que esto finalmente podamos elevarlo a esa categoría, precisamente porque la preocupación nuestra es cómo volver el cine comunitario tendencia, cómo volverlo una moda dominante dentro de aquello que llaman el mainstream, que pueda ser un componente también donde la comunidad entre las producciones entren a esos circuitos hegemónicos donde ha estado la producción cinematográfica. Esa fue una discusión que, por ejemplo, al finalizar, digamos, en la interrupción que hubo en el Festival de Cine de Cartagena, se pudo dar, sino que se dio, digamos, a través de redes sociales, que no era exactamente lo apropiado porque era una discusión profunda acerca de cómo el cine nuestro, el cine comunitario, el cine afro, el cine indígena, se está integrando a estos circuitos de exhibición, donde por mucho tiempo no aparecía o donde aparecía de manera muy escasa, porque también hay que reconocer que se han ido abriendo espacios, pero esos espacios han sido escasos, han sido pocos, pero se empezó la discusión y esa discusión hay que continuarla para que podamos sentar las bases de lo que va a ser el cine comunitario. Y no tanto sentar las bases, sino recoger también toda esa experiencia que se ha venido dando en lo práctico dentro de nuestra producción cinematográfica comunitaria. Carlos, muchas gracias. Yo creo que comenzó la gente como a hacer muchas preguntas, a menos de pronto de que haya una posición diferente en el resto de los compañeros, Eduardo y Rodolfo. Lo que quisiera plantearles complementariamente, ¿sí? Al hecho, por ejemplo, alguien estaba haciendo la pregunta de cómo hacer para permanecer frente a la persecución política y social, o sea, cómo enfrentar esos retos, uno. Y otro que era muy parecida es cómo acceder a los espacios hegemónicos, que era un poco la pregunta también que yo estaba planteando, es decir, cómo buscar esos espacios. Seguramente para algunos hay un mayor o menor interés o mantener esas redes propias. Quisiera plantear Perdón, José, también había una que va de la mano allí, que sí era de colonial, que sí se podía ver esos escenarios como un cine de colonial. Que va muy de la mano con lo que estás diciendo. Ok, sí, entonces un poco la pregunta inicial la podemos relacionar con esos dos elementos, esos espacios hegemónicos y si es de alguna manera están aspirando a eso. Alguien también, y aquí ya de una vez voy poniendo la discusión porque me parece que es importante, es el tema de la posibilidad de un festival, creo que va de la mano de lo que estamos diciendo. Alguien hablaba de la creación de un Festival Nacional de Cine afro o negro colombiana. Sería una plataforma para generar un sello o marca de cómo se debe abordar la realización y exhibición del cine que se produce desde las diversas comunidades negras del país. Entonces, para los que nos faltan, los integrantes que nos faltan por opinar, recoger el tema de esos escenarios a cuáles acceder, si sí acceder o no, y qué representa eso.
Y dos, qué otros espacios pueden permitir, como planteaba Carlos, ese reconocimiento, y no porque sea el reconocimiento a lo que están haciendo, sino porque hay otras esferas posibles que pueden contribuir a hacer visible todo el trabajo que se viene haciendo, que seguramente está en unos circuitos diferentes a los cuales se está desarrollando. Entonces, Rodolfo y después Eduardo. Rodolfo. Sí, bueno, yo me refiero inicialmente a seguir difundiendo nuestros contenidos. Digamos que hemos ganado la narrativa, los contenidos están hechos de calidad, las narrativas son excepcionales, las que tenemos en los territorios, hay mucho por contar, hay mucho potencial, además tenemos muchísimas fuerza en el conocimiento de los sabedores, de los niños, todos los que participan en nuestros procesos. Nos falta un poco seguir ahondando en reconocer esta narrativa o este cine comunitario que desarrollamos, y pues necesitamos seguir fortaleciendo los canales de televisión local, regionales. Inicialmente, si vemos, los contenidos no están, pocos se pasan en estos espacios, y cuando generamos un sentido de pertenencia y apropiación con lo nuestro, seguramente vamos a ganar mucho. Entonces, en nuestro territorio poco se ve lo que hacemos o desarrollamos, porque ni siquiera los canales regionales tienen estos espacios. El cine, cuando llevamos una de estas producciones al cine, digamos que el que llamamos cine de la industria mucho más amplia, y llama la atención, sino que poco se tiene la oportunidad, porque las narrativas la narrativa tiene mucha fuerza y tiene mucho poder, mucho enganche entre ese otro público del cine, de la industria. Entonces, nos falta seguir creando estos espacios o aún difundir más en nuestro territorio, desde lo regional y de lo nacional, los canales regionales, por ejemplo. Ok, Rodolfo, muchas gracias. Eduardo, entonces, Eduardo agregaría una pregunta que tenemos por ahí en esta respuesta, si nos podrías responder si estos escenarios, estas redes son de alguna manera decoloniales. Hay una pregunta sobre eso, entonces, Eduardo. Ya le doy acá. Ya, listo. Listo, Eduardo. Hola. Pues yo lo que creo frente a todo hacia pensar el tema del cine como industria, yo me iría un poquito más atrás, y yo creo que todos los que estamos aquí sentados, pero también en el mundo, uno es que queremos que se manifieste y se movilice, es el derecho a la comunicación. Y creo que en esa sombrilla me hace jugar también como ciudadano, y que yo tengo unos derechos como tal, y que frente a ese ejercicio de la industria, pues creo que hay muchos ya procesos que vienen caminando desde nuestras mismas comunidades. Por ejemplo, aquí en Cali está el Festival Internacional de Cine y Video Comunitario del Distrito de Agua Blanca, que hace unos compañeros que se llaman Colectivo Mejoda, y así sucesivamente en el país podemos ver que hay diversos procesos de festivales, pero también de muestras. Muchos hemos podido acceder a los canales regionales, pero también a los canales nacionales, de poder también que nuestras producciones vayan como a grandes festivales y tengan reconocimientos tanto en el país, pero también internacionalmente. Creo que en correlación de la industria, la complejidad es que la industria tiene un ejercicio y es un embutido. ¿Qué quiero decir con un embutido? Es como que el ejercicio de producir una película tiene una cierta cantidad de tiempo, se hace de esta forma, y cuando llevamos esa estructura a nuestras comunidades, pues los ritmos de las comunidades son súper distintos. ¿Por qué? Porque están planteados en relación de los procesos que llevan las comunidades. Y lo otro es que yo creo que cada realizador también tiene un compromiso y una responsabilidad con esa comunidad que está retratando. ¿Eso qué significa? Que nos invita también a nosotros, y es cuál es la correlación del aporte como ciudadano que yo puedo hacer en una comunidad como tal. Nosotros hemos tenido muchas experiencias donde grandes producciones de películas o de productoras, digamos, del país se nos han acercado, y nosotros hemos facilitado la llegada a las comunidades, pero esto es como hacer buñuelos. ¿Qué significa eso, no? Requerimos hacer este plano de esta forma, requerimos estas personas,
la película se hace, se estrena, va a grandes festivales y ese director se le olvida por totalmente qué pasa con esa comunidad. Y ahí es donde yo creo que esto que nosotros le llamamos cine comunitario o video comunitario es súper distinto. ¿Qué significa? Que por supuesto muchos hemos entrado a ese jugar de la industria, pero nuestra apuesta, o al menos en el caso mío, no es de estar dentro de la industria cinematográfica. ¿Por qué? Porque la comprendo la dinámica y lo que nosotros y muchos apostamos es cómo se construyen políticas públicas para potenciar estos procesos de comunicación alternativos que hay en las comunidades y que son nacidos desde las mismas comunidades. Y también cuando digo comunidad, reconocemos que es importante que existan diversos procesos. ¿Eso qué significa? Que sean diversos colectivos que estén en la comunidad o grupos narrando esas historias. ¿Por qué? Porque entre mayores narradores estemos, son diversos los puntos que podemos tener frente a las diversas circunstancias que se dan en la comunidad, pero también hacia dónde le interesa caminar la comunidad y cuáles son sus apuestas frente al desarrollo local, frente a cuáles son los sueños tejidos con los niños, con los jóvenes, con los adultos mayores, con los líderes, con la señora que por diversas razones no sale de su casa, pero que tiene un punto de vista, algo que opinar. Creo que ahí se vuelve importante. Y lo otro es que dentro de todo este ejercicio estamos también en una construcción. ¿Y eso a qué nos invita? Que estamos en un constante ejercicio de la creatividad, ¿no? ¿Cuáles son las otras formas de eso que ya conocemos, pero también hacia donde requerimos de escenarios de ir, donde también tengamos una apuesta política? ¿Cuál es mi mirada del mundo? ¿Cuáles son las transformaciones que requerimos que se den en el mundo? Porque no solamente por yo ser comunidad significa que yo tengo la verdad, o el que viene afuera a visitar una comunidad, no necesariamente esa persona tiene una verdad de cómo se construye el mundo y de cómo se han dado las cosas. Y lo otro para mí que es fundamental también en ese diálogo es la memoria, y es de a dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes, cuáles son nuestros legados, cuáles son las historias que se han mantenido dentro del ejercicio cultural, pero también de ese ejercicio cultural, qué cosas requerimos transformar para entrar y comprender, que creo que para mí es importante, y es que somos ya ciudadanos del mundo. ¿Eso qué significa? Que las redes sociales, el internet son herramientas que hemos ido apropiando, pero que en esa apropiación requerimos cómo generamos una interacción, que creo que el video comunitario ha ido ganando eso, y es cómo íbamos construyendo redes con gente de Argentina, con Brasil, con otros procesos de movilización social que se están dando, y que creo que el video, en el caso mío, lo tenemos como una bandera de lucha de las transformaciones que creemos que requiere la humanidad, y que también se vuelve un elemento de comunicación. ¿Eso qué significa? Que yo no solamente soy un consumidor de lo que me muestra la televisión, sino también estoy proponiendo, y también se requiere que las comunidades también lo propongan. Y para eso quiero colocar un ejemplo. El referente en el país frente a cómo es Colombia es exclusivamente los canales grandes de televisión, y por ejemplo todos los días la gente se siente a consumir el noticiero Caracol, y es desde ahí que se construye esa identidad como tal, y eso requerimos transformarlo, y transformarlo es cuáles son las cotidianidades que tenemos en cada territorio como tal. Y si bien esto puede ir a la industria, pues magnífico, pero creo que la apuesta de muchos que tenemos no es solamente llegar a la industria. Creo que requerimos es una apuesta por políticas públicas que posibiliten que cada vez los ciudadanos tengamos un derecho a la comunicación, y de cara a estos procesos de producción cada vez tengan las mejores condiciones e infraestructura, pero también otras reflexiones y confrontaciones de cómo estamos haciendo nuestra labor y cuáles son los contenidos que estamos colocando en internet, en la televisión, en las mismas comunidades, cómo la comunidad tiene una palabra significativa en esa construcción, cómo la gente apropia las herramientas también de comunicación, que creo que es lo fundamental aquí. ¿Eso qué significa? Que por supuesto yo tengo una experiencia como realizador, pero para mí se vuelve, cuando realizamos un ejercicio de escuela, es que la comunidad coja la cámara y que la misma comunidad pueda comenzar a colocar un punto de vista de cómo es su realidad, de cómo se retrata. Creo que esas son las cosas, digamos, en el caso de Tikal, que nos movilizan a seguir y haciendo una labor en relación de la producción audiovisual, pero de cara a la movilización social y a los procesos
organizativos comunitarios y la construcción también de políticas públicas frente a los derechos humanos. Eduardo, gracias. Un poco intentando recoger algunas de las preguntas, eventualmente para que las respondan todos o también para que podamos tener miradas diversas y podamos avanzar en eso. Me gustaría de pronto que ya olvidamos un poco la voz de un compañero que está allá en el Chocó, ¿sí? San Johan, que se habla, me imagino. Entonces, quería plantearle el tema que incluso estaba diciendo ahorita Eduardo, es decir, el tema de lo que tiene que ver las pantallas, es decir, eso que estabas diciendo sobre esas posibilidades, esas pantallas. Pantallas entendidas como todos los espacios en donde pueda haber divulgación. Yo empiezo diciendo que la historia en sí tiene su propio peso. Yo digo que cuando una buena historia es una buena historia, de la forma que la hagas, esa historia cala y pega en un lado. Soy muy respetuoso en tener en cuenta esas historias cuando son históricas, cuando son de ese proceso afro. Trato de que haya un rigor y que haya en cierto momento que haga una seriedad de cómo esa narrativa va a ser contada, entendiendo que las narrativas son de cada quien, de cada persona que toma eso y le hace pues como lo quiere que sea visto y demás. Para eso nosotros entendimos dos cosas, que para que el Chocó pueda estar en las políticas de presentación, en las políticas de formación, en las políticas de exhibición, desde OZ Producciones consideramos que teníamos que hacer el primer Festival Internacional de Cine del Chocó. Entonces fue coproductor del festival que se llama Ficho, Festival Internacional de Cine del Chocó, con el nombre Ficho, que hizo su primera versión el año pasado, y este año se está pensando de una manera virtual, por lo que ya todos y cada uno sabemos, por un lado. Por otro lado, hemos visto que yo he tenido la particularidad que nuestras historias y nuestros tratamientos con las narrativas que hacemos han tenido, pero bastante y han calado bastante, no solo a nivel de acá, en nuestro territorio, sino que cala a nivel nacional y cala a nivel internacional, porque la gente está ávido de cosas nuevas, está ávido de no mostrar lo mismo, el narcotráfico y demás, sino hay otras historias que además que no tienen, porque yo me he catalogado por hacer historias estándares o historias que son, digamos, generales, pero que no tengan ese costo tan elevado de las producciones, pero que también son unas historias que se pueden contar y unas historias en donde deja de lado y toma como esos estereotipos de las comunidades afro a entenderse que se puede valorar como es, a valorarse como piensa, a valorarse como realmente viven sus comunidades y mostrar eso, y mostrarlo desde una estética significativa de por qué para ellos es importante, sin que nadie diga de una u otra forma, eso está bien o eso está mal, pero está bien o está mal desde qué perspectiva y óptica. También es importante, y eso es a nivel, digamos, a nivel Colombia. De una u otra forma, hemos visto que el Fondo de Desarrollo Cinematográfico nos ha venido educando, y no solo está educando al Chocó, no solo está educando el Cauca, ni solo el Valle, ni todas las regiones de Colombia, lo está educando a todos en cómo es ese proceso de colocar las historias con esos formatos estandarizados. En estos momentos se está utilizando el formato estadounidense, que no solo se utiliza ahí, sino a nivel mundial, y cómo vamos educándonos en aprender a cómo realmente contamos esa historia y qué narrativa miramos que es la más viable para posesionarla. Entonces, eso también juega un papel importante. Pero entendimos que las políticas para fomentar eso ha sido muy importante. Por eso en esto ya llevan 4 años, algo que me parece muy bueno y que se luchó durante 8 años, una cosa que se llama relatos regionales, que es cómo es posible que las regiones realmente, no solo afro, sino las regiones de Colombia cuenten su historia con un estímulo obligatorio, siempre y cuando se presente que no sea desierto, una historia, ¿sí? Con una narrativa de región. También ahorita ya hay 3 estímulos de
de largo, bueno, eran 3, ahorita se suprimieron a 2 por el tema de la pandemia, a 2 estímulos de largo regional. O sea, ya no puedes hacer un corto, sino un largo. Eso que permite que la gente coja experiencia y que esté para mostrarse su capacidad y todas sus cosas en otro escenario, digamos, de mayor rigor y todo. Pero también me abre el interrogante y la pregunta, qué es lo que realmente consideramos que es importante, no solo desde nuestras comunidades, sino también desde esos espacios de incidencia departamental y nacionales. Pero ¿por qué tú, en un proceso afro o un proceso afrocolombiano o afrodescendiente, te tiene que evaluar una persona que no conoce, no sabe ni para dónde va, sobre las historias, sobre las narrativas, sobre los lugares, sobre su lenguaje? Entonces eso es complejo, o sea, ¿cómo te evalúa persona que ni siquiera conoce ni sabe? Simplemente piensa que está mejor porque él lo considera y no, y a eso le estamos trabajando, de que las personas que evalúen los procesos afro sean personas que conozcan realmente los procesos afro, por un lado. Te agradezco mucho la intervención, un poco para ir buscando el cierre. Yo creo que María del Carmen, no sé, 10 minuticos más y comenzamos a hacer un cierre final contigo y con alguna pregunta que vas a hacer al final. ¿Qué quisiera plantear a las personas? A Ángela, por ejemplo, hay una pregunta que se plantea, o sea, hemos tenido la participación de Daisy Minota, que estaba planteando lo del tema del festival. No sé si queremos recoger eso, pero de todas maneras ya todos han hablado de que hay varios escenarios y hay varios festivales. Ella planteaba la necesidad de un festival, digamos, por decirlo algo, un poco más grande, un festival colombiano. También alguien estaba preguntando, y me gustaría de pronto que Ángela nos diera respuesta, si digamos esta propuesta de cine comunitario de alguna manera es decolonial, ¿sí? Y finalmente, en este caso, podría preguntarle a Carlos Alberto Mera el tema sobre qué tan importante es participar e incidir en esas políticas públicas, es decir, estar en escenarios que lo hagan de esa manera. Y finalmente, y después podremos hacer el cierre, tendríamos a Rodolfo, que me gustaría preguntarle sobre el tema de qué escenarios, en qué escenarios se está discutiendo, esta también es una pregunta de Juan Carlos Romero, en qué escenarios se está discutiendo lo que es el cine comunitario, es decir, si existen similitudes, si hay unas retroalimentaciones, si hay unas definiciones específicas alrededor. Entonces, Ángela, me gustaría que siguieras tú, por favor. María del Carmen, ¿le abres el micrófono, por favor? Hola, sí, muchas gracias. Bueno, con relación a la pregunta, sí consideraría que el cine comunitario es una propuesta decolonial, porque está en eso, pues porque nace desde las comunidades, desde aquellas comunidades que han sido excluidas, por así llamarlo, porque su proceso se basa también en una propuesta metodológica desde y por las comunidades, ¿cierto? Y porque recoge también historias propias y no hay una subrepresentación, ¿cierto? Que es esta manera, pues, como del cine convencional como lo conocemos. Porque también es como esta propuesta de pensarse también desde la geografía, cómo es un territorio, la territorialidad desde las comunidades, ¿cierto? Cuál es el centro y cuál es la periferia, entonces también se está cuestionando y preguntándose por aquel o aquellos que han construido unas teorías hegemónicas, que era un poco lo que hablaba al principio, pues como de la conversación. Entonces sí consideraría que el cine comunitario puede o está dentro de la categoría de colonial, y porque también hace también lo que decía, una contranarrativa, una narrativa propia, pensaría que sí.
Ok, Ángela, gracias. Rodolfo, con relación al tema de esos escenarios, esos espacios de encuentro que seguramente existen, ¿cuáles son y en dónde se está dando esa discusión en esas redes, en esos trabajos que están realizando los diferentes grupos, las diferentes agrupaciones que están trabajando en el cine comunitario? Y me atrevería a preguntar, complementario es, ¿cómo es esa, que ahorita de pronto San Joan decía alrededor de cómo desde el Chocó hay una mirada y posiblemente cómo en ciertos escenarios hay miradas diferentes, si realmente eso se da o digamos hay ciertas similitudes en los procesos que se han dado en el cine comunitario? Abrir el micrófono, por favor. Me lo abrieron a mí, pero es a Rodolfo la pregunta. Rodolfo. Ok, sí, que dijiste San Joan. No, lo estaba haciendo referencia a él, pero el que habla de Rodolfo. Listo. No, un segundo, Rodolfo. Me perdió Rodolfo. Listo. Dale, Rodolfo. Ok, bueno, yo creo que escenarios de discusiones se han hecho y se han abierto muchísimo desde del cine afro, el cine comunitario afro, el cine pues también pues desde los indígenas étnicos, digamos que nos hemos venido encontrando diferentes colectivos de comunicadores, realizadores afro e indígenas. Tenemos el Consejo Cinematográfico Afro, William Monicongo, que hablaban los compañeros, en donde estamos muchísimos realizadores y colectivos de todo el país representando y haciendo cine comunitario, un cine afro también. Tenemos la Asociación de Festivales de Cine Comunitario, como lo es ANAFE, en el territorio nacional, y ahí también se crean espacios, se ha podido ganar algunos espacios en representación del cine afro ante la dirección de cine. Y también desde el departamento hemos creado otros espacios de diálogo y encuentro de los consejos cinematográficos que existen en los distintos departamentos, que algunos aún faltan por crear, que están en proceso, otros que ya tienen una experiencia. Y digamos que también hemos creado mesas desde lo nacional, con los indígenas también. Y ahorita en el documento de política pública para las comunidades afro, también se han incluido líneas líneas para desarrollar cine, para potencializar los espacios de las comunidades que se vienen desarrollando en tema de comunicación y cine afro, cine comunitario. Hay una gran preocupación porque pues, a nosotros se nos convoca a crear políticas públicas, pero luego en esas políticas públicas realmente no se logra dar una participación efectiva, ¿sí? Hace muchos años, yo creo que más o menos unos 7, 8 años, venimos luchando para que el gobierno nacional pueda adoptar una política nacional de comunicaciones con relación a la población negra, afro, palenquera y raizal, y esta es la fecha que no ha sido posible. Entonces es muy preocupante porque más que una política pública, lo que necesitamos inicialmente es una voluntad política de los mandatarios a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, para que realmente toda la inserción de la identidad cultural se pueda ver reflejada en las pantallas que sean necesarias. Hoy tenemos los cines cerrados, pero están abiertas las pantallas de televisión, están disponibles las plataformas de internet. Entonces, hemos considerado muy importante participar de los espacios de incidencia o de construcción de las políticas públicas. Hemos dado muchos pasos, muchos ejercicios, hemos clamado que se le abran esos espacios a la comunidad, pero vemos que muchas veces esos espacios son muy limitados y son tan dilatados también que crean, digamos, como también esa dificultad de que realmente podamos continuar en esos procesos.
En ese sentido, pues también agradecemos de todas maneras, bueno, más que agradecer nosotros es todo el sector cinematográfico, porque pues hay una serie de políticas a nivel nacional en el que también pues estamos dispuestos a trabajarle. La ley 814 o ley de cine del 2003 es una política que nos ayuda de una u otra manera a fomentar el cine nacional, y en esa política hemos venido trabajando para que la producción cinematográfica nuestra se pueda fortalecer. Allí pues está facultado todo el tema del FDC, del Consejo Nacional de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, del Fondo de Proimágenes. Bueno, entonces allí hay, digamos, como recogido gran parte de la política para el sector cinematográfico nacional y para la industria cinematográfica, pero sí se requiere que vamos avanzando en la construcción de una política propia, una política nuestra. De hecho, por ejemplo, las comunidades indígenas, en los tiempos en que empezamos a discutir la política para la población nuestra, se empezó a discutir la política para la población indígena y tardaron 5 años en construirla y nosotros llevamos 7 años y el gobierno nacional realmente no nos da la posibilidad de que podamos hacerlo. Con la ANTV se dieron algunos pasos, se dieron algunos pinitos para construcción de esa política pública, pero liquidaron la ANTV hace más o menos un año y quedamos otra vez en el limbo de saber si Consenso Social con el Ministerio del Interior va a recoger esta idea de que podamos construir una política pública para la comunidad afro-raizal palenquera en la población negra. Entonces, sí nos preocupa realmente que el panorama y las posibilidades en todas las esferas y en todos los ámbitos está muy limitada y no hay la voluntad política realmente para que podamos avanzar en eso. Sin embargo, desde los realizadores y los espacios que hemos tenido a nivel local y regional y nacional, estamos dispuestos a trabajarle a la construcción de esa política pública. Carlos, muchas gracias. Bueno, vamos a ir haciendo un pequeño cierre ya para terminar. Vamos hasta las 4. Ya le voy a entregar a María del Carmen para que termine haciendo un cierre y les haga una pregunta final. San Johan, Ángela, Carlos, Rodolfo y Eduardo, muchas gracias. De verdad es que el espacio yo creo que es un poco limitado, pero yo creo que salen cosas muy interesantes. Incluso pues seguramente más adelante podremos crear un espacio diferente, un espacio, digamos, ojalá ya en un momento de una presencialidad y un espacio en donde podamos tener más tiempo, uno, de ver sus producciones, pero hay un tema que a mí personalmente me interesa mucho y es todo lo que hay detrás de esas producciones, todo el trabajo, sobre todo había mucho énfasis en la organización, la mirada propia, las narrativas, las estéticas que hay detrás, que me parece que son elementos determinantes de este cine comunitario, y después aparecerán esas otras discusiones que seguramente ustedes ya se las han dado sobre acceder a otros escenarios, sobre encontrar otros espacios, pero inicialmente creo que ese es uno de los grandes valores y aportes que está haciendo. Y finalmente diría que otro que me parece determinante es cómo descubre tantas habilidades y tantas sensibilidades estéticas en las comunidades. Creo que ese es un elemento que ustedes también han destacado. Me interesaría, obviamente, más adelante en una profundidad, ya desde el punto de vista personal, por el abordaje que estoy haciendo en mis proyectos de investigación, es esas similitudes y diferencias en los territorios y en las regiones con relación a eso. Me parece que hay unas cosas que pueden ser muy, muy potentes para abordar. De mi parte, pues gracias por el trabajo que se ha hecho. Se me quedaron un par de preguntas, pero más adelante seguramente podemos crear un espacio. María del Carmen, te entrego la posta ya. Ok, buenas. Pues bueno, creo que tenemos un surtido allí de muchas reflexiones que obviamente van a suscitar muchas más preguntas. El espacio se queda corto realmente. Agradezco mucho a José Antonio por el apoyo allí para que esta dinámica se dé. Y yo quisiera recoger que en medio de todo lo que ustedes están planteando y la discusión que está, también hay algo muy de fondo y que creo que es positivo, viéndolo de manera muy general, ¿no?
y es que de alguna manera el cine comunitario ha ido de alguna manera organizándose, ¿sí? En la medida que se va construyendo a través de las mismas comunidades y que sobre todo va avanzando en una participación de sus mismas producciones a partir de las mismas miradas y sus propias narrativas y lenguajes, que de alguna manera son espacios que van a plantear también unas problemáticas que quizás desde afuera no se alcanzan a ver de la misma manera como se ven dentro de las comunidades, pero que también van a mostrar unas realidades y unas potencialidades de lo que las comunidades tienen y de lo que las comunidades practican, realizan en su diario vivir. Y creo que desde allí, en esta coyuntura en la cual estamos, en este momento por el que estamos pasando, pues quedan dos preguntas allí muy en el aire que a mí me gustaría de alguna manera poder mirar si con ustedes al final podemos resolverla. Y una de ellas es, y creo que lo han recogido allí, los desafíos que enfrenta el cine comunitario en los territorios. Y en esta realidad que estamos viviendo de pandemia, pues nos gustaría un poco conocer cómo están viviendo sus comunidades en sus territorios, cómo el cine comunitario contribuye o aporta en este momento, ¿sí? En el que todo es incierto, pero que, como lo decía al inicio, lo que nos muestran los noticieros, lo que nos muestra la televisión nacional, está muy centralizado, ¿no? Y los territorios en los que ustedes están, en la mayoría de los territorios que ustedes conocen, pues no aparecen constantemente. Entonces sería muy interesante como para cerrar, reconocer un poco en este momento esos desafíos con los cuales ustedes se enfrentan dentro del cine, pero también cuál es esa realidad que en este momento está viviendo sus territorios frente a lo que es la pandemia y si el cine comunitario puede contribuir a ello en algo. Carlos Alberto, Ángela, Eduardo Montenegro, Rodolfo Palomino y Joan Miguel, de antemano muchas gracias por su amable participación, por nutrir este escenario para la Universidad Autónoma de Occidente, los estudiantes de cine, los estudiantes de comunicación, los profesores de humanidades, de cine, de la Facultad de Artes y Humanidades y los otros invitados que han participado muy centrados, muy concentrados en escucharlos. Allí compartí en el chat algunos de los links de lo que estaba pasando, que son las producciones. Hay unos canales allí que ustedes pueden acceder a ellos, ¿sí? Cualquier inquietud, pues igual pueden escribirnos para compartirles los otros links. Entonces damos paso a la última respuesta. ¿Quién quiere hablarlo? No sé, Ángela, arrancamos por Medellín. ¿Cómo están viviendo este momento? ¿Cómo están los desafíos allí? Bueno, sí, creo que los desafíos son compartidos también frente a las problemáticas de la pandemia, frente pues a la desigualdad, ¿cierto?, social que evidencia mucho más pues la pandemia, también frente a cuestiones de seguridad física y de salud física y mental también, ¿cierto?, de las comunidades. Desde la corporación pues hemos venido haciendo algunas acciones, más directamente pues desde la parte del acompañamiento a familias que viven pues del día a día, ¿cierto? Su economía se basa en el día a día, pero al mismo tiempo pues con la población, o sea, con los niños, las niñas, los jóvenes y la adolescencia, evidenciamos un tema también que me viene cuestionando bastante y es ese, creo que Eduardo lo mencionaba ahora, y es el derecho a la comunicación, el derecho a la internet. Es una realidad que no es para todas y todos, entonces ahí también, digamos, frente a la educación, seguimos en una desventaja, ¿cierto? Porque los chicos y las chicas no están con el acceso
constantemente, entonces el acompañamiento se ve como segmentado. Asimismo, también nos hacemos las preguntas frente a los contenidos que vemos. Ahora cuando hablábamos de, claro, están estos canales que son, pues eso, los que acompañan la realidad nacional, pero sus contenidos son repetitivos, sino poco educativos, poco problematizan, ¿cierto?, las realidades. Entonces ahí también creo que los retos y los desafíos son desde esa parte frente, pues ahí tenemos alrededor de 250 chicos y chicas que están en sus casas y no están teniendo, no hay un computador, por ejemplo, en muchas de las casas. Y no, pues ahora estamos experimentando esta parte del software libre y aprendiendo también de otras experiencias de Brasil, de África, incluso que han desarrollado bastante pues el tema. Aquí también hay algunos colectivos y pues estamos como en ese proceso también frente a lo que, al contenido y a la educación que se da alrededor pues como de la contingencia y de las pantallas, ¿cierto? Del celular, del computador, si se tiene, del televisor, de la radio, y es eso. Estamos, creo que en la construcción también de lo que se está viviendo. Muchas gracias por la invitación y por compartir. Creo que ha sido un espacio muy, muy poderoso y vale mucho pues, reconocer que preguntarse desde la universidad pues estas metodologías, estas apuestas territoriales, comunitarias, pues es bastante valioso. Un saludo para los compañeros, a Sanjoan, Carlos, Eduardo, Rodolfo. Un saludo y muchísimas gracias. A ti, Ángela, muchas gracias. Rodolfo, ¿cómo estamos viviendo este momento en tu territorio? Buenas, la verdad, estamos complicados, jodidos, como dicen los abuelos. Hemos digamos que entrado en una etapa o en un momento en que pues, no nos esperábamos, y hoy pues nuestras actividades de una u otra forma han sido afectadas, ¿no? Han sido pues, paradas, de manera que sabemos que en nuestros procesos los sabedores, los adultos mayores son los que inicialmente pues interactúan, los que portan el conocimiento y nuestro contenido, nuestro cine se empieza a partir de las historias que ellos nos pueden dar. Y pues tenemos hoy que estos no podemos tener estos adultos, estas edades, pues aglomerados, deben de tener ciertas precauciones. Sin embargo, hemos tratado de entender cómo podemos seguir, qué va a pasar y cómo podemos reinventarnos. Aún no lo hemos definido, se está pensando cómo continuar, cómo hacer, porque pues ellos son gran parte de este proceso y pues tienen unas restricciones, unas prohibiciones mucho mayor que digamos otra población, otra edad. Y sin embargo, como lo dije, estamos pensando a ver qué pasará en tan poco tiempo. Tenemos un plan de acción súper integrado con no solo colectivos de Palenque, sino con Montes de María, pero debido a esto nos toca reinventarnos y pensar qué hacer. Ok, muchas gracias, Rodolfo, a ti por tu participación y tu aporte. Gracias. Carlos Mera, cuéntanos en Santander, en el Cauca, ¿cómo está la cosa? Bueno, pues la cosa está difícil, complicada. El orden público siempre en el Cauca ha sido una situación que nos ha limitado bastante en los aspectos de la producción cinematográfica y otros aspectos a nivel social y cultural. En este momento las distancias que tenemos en los diferentes territorios
no nos permite, digamos, encontrarnos ni nada por el estilo. Entonces, estamos, como dice uno, quietos en primera, tratando de utilizar la virtualidad hasta donde nos es posible para poder empezar a trabajar algunos temas, sobre todo de formación. Hemos trabajado temas de política pública, sobre todo lo que está construido hasta el momento en términos de política pública. Y básicamente ese ha sido, digamos, como nuestro actuar en este tiempo de la pandemia, porque no nos ha permitido hacer ningún trabajo comunitario, pero sí reflexionar alrededor de lo que está pasando, de cómo eso nos ha impactado, pero también qué respuesta vamos a dar en un futuro para que esta situación pueda mejorarse de la mejor forma en cada una de las comunidades, de acuerdo a todas las afectaciones que han habido. Entonces tenemos, digamos, paralizados todos los procesos por esas causas, pero sí seguimos en la conexión virtual que nos permiten los medios y las plataformas para no detener, digamos, todo lo que hemos construido hasta estos tiempos. Ok. Muchas gracias, Carlos, por tu participación. Muchas gracias a ustedes y gracias a los compañeros, a los invitados que son colegas del proceso. Ok, muchas gracias. San Joan, ¿cómo está Quito? ¿Cuáles son esos desafíos ahora y cómo está el proceso con las comunidades en estos tiempos de pandemia? Bueno, por la misma naturalidad del territorio de nosotros, tocó, pues, obviamente, por el abandono estatal, pues, a nivel general, pues, hay una situación muy crítica de todo el tema de hambre y demás, y que de pronto nuestros dirigentes no han entendido que para que la medida se cumpla a cabalidad tienen que garantizar unos mínimos, y esos mínimos tienen que ser precisamente de servicios públicos, todo el tema de alimentación y demás. Pero bueno, eso es un tema pues, que se sigue luchando con pandemia o sin pandemia en el departamento del Chocó por su naturalidad. A nivel personal, en otra producción y entertainment, pues para estas fechas tenía la oportunidad de estar como en 3 rodajes, pero no fue posible por la misma naturalidad de lo mismo, pero también uno de las crisis saca cuestiones positivas. Lo que positivo fue que nos permitió en esta oportunidad concentrarnos muy fuertemente en las convocatorias nacionales, que invito a todos y todas los compañeros para que participen. Por ejemplo, sigue abierta en el FS el corto de comunidades étnicas, el corto de largo regional, el corto experimental. En estos momentos realmente existen otros que creo que pueden ser más probabilidades de que nosotros tengamos la oportunidad de ganar, porque los otros pues tienen digamos, un requisito mucho más alto, pero sin embargo también nos podemos arriesgar. Por un lado, he escrito bastante, ordena tratamientos audiovisuales con varias historias de colegas y amigos en ayudar en ese tema de la producción, reuniéndonos y hablando y pensarnos en cine desde las otras plataformas que participamos con los colegas, ayudando fuertemente a esta nueva, repensarnos cómo vamos a hacer el tema del cine comunitario desde el Festival de FICA, apoyando fuertemente a los hermanos de Medellín, hablando con el hermano Carlos Mera desde el Consejo Afro, TICAL y demás, para que de una u otra forma pues hagamos política y hagamos esas incidencias desde lo afro, desde esos saberes y sapienzas. Y nada, agradecer enormemente por este espacio, porque son necesarios, porque estos espacios se deben de hacer, porque a veces el simple hecho de que no conocemos y no sabemos que existen cosas, concurrimos en errores de creer que no hay o no existen. Y por otro lado, pues realmente, nada, darle fuertemente a replantear cómo el festival de nosotros, cómo lo migramos a la virtualidad, en donde de una u otra forma también le damos la participación a esos jóvenes creadores, le damos participación a
a esas iniciativas audiovisuales, a esas propuestas independientes, a esas propuestas experimentales, para que de una u otra forma sumen en el material, porque si entendemos que si el sector audiovisual y cinematográfico del Chocó y Afro de Colombia crece y se fortalece, crecemos todos, porque somos parte y cada uno de la misma historia. Bendiciones y éxito para todos y todas. Sanjoa, muchas gracias. Finalmente y rápidamente, la misma pregunta la hacemos para Eduardo Montenegro. En este momento, ¿cómo se está viviendo desde el cine comunitario este momento de pandemia y cómo están las comunidades? Sí, te estoy dando aquí. Eduardo. ¿Sí? ¿Ahí? Bueno. No. Listo. Bueno, desde Cali, pues digamos que hay muchos procesos. Digamos que la pandemia me va a enfocar mucho en los barrios populares. Ahí estaría hablando del distrito de Agua Blanca o la zona oriente de la ciudad, donde está la mayor población afrocolombiana del país como tal, y de la ladera de Cali. En estos territorios, pues bueno, las mismas comunidades se han estado organizando frente a las dificultades que conlleva la pandemia, pues porque de pronto algunos tenemos las condiciones socioeconómicas, pero la gran mayoría de personas que hacen parte del territorio colombiano no tienen esas condiciones, y es posible que a veces cuando vemos la noticia del presidente que hay un bono que a la gente le están dando, que son 80.000 pesos, en el caso de los adultos mayores son 120.000 pesos por un mes, y uno se podría preguntar, bueno, 80.000 pesos en este momento, con todas las alzas que ha tenido la alimentación, los servicios públicos en las comunidades, pues realmente para qué alcanza, y además que en muchos casos son participantes en una familia, 3, 4, 5, 6, 7 personas como tal. Y esa circunstancia de no poder salir a la calle o salir a la calle, pero también enfrentarte que la labor que desarrollabas del día a día de poder conseguir tus recursos económicos, pues no lo tenés como tal. Finalmente mucha gente requiere salir a la calle, y creo que eso también requerimos muchos comprenderlos, y es que no todos tienen las condiciones de decir, listo, tranquilo, yo me quedo en la casa, tengo unos ahorros o tengo un empleo que me genera una economía y tranquilamente me puedo quedar en la casa trabajando desde la casa. En los barrios populares en Cali no está pasando eso como tal, y hay que también hacer un trabajo mucho de sensibilización, pero también de las condiciones para que la gente realmente se pueda quedar. Eso ha conllevado a que en el caso nuestro, pues con una organización de Siloé, que se llama Centro Cultural La Red, estamos haciendo un ejercicio también de buscar alimentos, de donación de recursos para comprar alimentos, para apoyar a algunas familias, abuelitos que viven solos, personas que están en circunstancias de enfermedad, pero también de otros ejercicios que en la comunidad se ha ido construyendo, y son las ollas comunitarias como tal. Y digamos, en el caso de la Comuna 20, hay varias ollas en varios sectores que le está posibilitando, uno, a la gente nuevamente volver al ejercicio de la solidaridad, que es un elemento creo que trascendental y de construcción de país, de yo colocarme en los zapatos del otro como tal, de preocuparme si el otro no ha comido, y la olla comunitaria teje y posibilita eso, ¿no? Que la gente no se vaya sin un alimento a dormir como tal. Y lo otro ya tiene que ver con, en el distrito de Agua Blanca, posiblemente pues con Mejoa se comienza también a hacer un ejercicio de cine a la calle, proyección en grandes pantallas, pues para que la gente no tenga que salir, pero que esta dinámica se siga dando. Y hay una iniciativa que estamos comenzando a movilizar también con Ojo al Sancocho en Bogotá, y es mirar cómo los diversos colectivos que estamos a nivel nacional, desde el cine o video comunitario, cómo también comenzamos a construir una memoria de estas circunstancias que estamos vivenciando, porque solamente nos quedamos con la memoria o las imágenes construidas desde los noticieros, pero que hay muchas circunstancias que están pasando en los territorios que no son emitidas. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Los desalojos que están habiendo en este momento en diversas partes del país como tal. Y no solamente hablar de los sectores populares, sino también de la parte rural, ¿no?
los asesinatos a líderes sociales que todavía se sigue dando, y que a esta cuenta nosotros ya llevamos 100 líderes muertos en este año como tal. Las circunstancias que tiene que vivenciar la gente para poder que le entregue la EPS, la medicina, ¿no? Como que tenemos infinidad de circunstancias. El tema de la educación también, digamos que es una cosa muy grave, porque hablar del Internet en Colombia es un privilegio que tenemos pocos, pero en muchas comunidades no existe el Internet, no existe una computadora en su casa, no hay un celular como tal. Entonces estamos en esa labor de cómo construir también memoria y mirar cuáles son los casos también de solidaridad que se están dando en las comunidades donde está en juego también las potencialidades de ellas mismas. Y muchas gracias por esta invitación y saludos a todas las personas que también se conectaron a este ejercicio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo, y a todas y a todos por la participación. Muchos estuvieron activos. Por acá todavía hay varias preguntas que creo que se fueron contestando y comentarios frente a lo que fue pues este conversatorio. Agradecerles a cada uno de ustedes por su participación y esperamos volvernos a encontrar con otras dinámicas. Un poco esto que nos une pues es la excusa frente a lo que es pensarnos hoy por hoy, ese día de la afrocolombianidad, y que va mucho más allá de un solo día, ¿no? Que hay unos procesos de resistencia constantes, que hay unos procesos de luchas que siguen y están allí presentes, y que en estos momentos de crisis, pues es aún mucho más importante seguirnos pensando, reflexionando y conociendo qué más está haciendo la comunidad frente a cómo retratar y narrar sus historias desde sus territorios. No sé si José quiera decir algo más. José, ¿te fuiste? No te tengo con micrófono. José. No, finalmente creo que quedamos, diría yo, no sé, María del Carmen, con un compromiso, y espero pues que podamos invitarlos más adelante. Creo que la discusión el espacio es relativamente reducido, pero me parece interesante porque muchas de las personas, algunos claramente creo que lo manifiestan ahí, vienen siguiendo el proceso, ¿sí? Pero otros no, y yo creo que ese es el escenario interesante, aprender de todos estos procesos que se vienen dando, y creo que hay varias aristas, no solamente, digamos, la artística alrededor del cine como tal, digamos, del lenguaje audiovisual o cinematográfico, sino que hay otros elementos que podemos abordar desde el Departamento de Humanidades, y como el tema de la organización, el tema político, el tema social, el tema artístico al interior. Me parece que hay muchos elementos ahí que están en ese conjunto integral de lo que es el cine comunitario. Entonces, agradecerles y seguramente esperar que más adelante podamos encontrar otro espacio en el que podamos compartir, tal vez de una manera más amplia y tal vez observando algunos de los productos, y de pronto generando incluso mesas de trabajo separadas, porque seguramente hay temáticas diferentes que no son exclusivamente solo un espacio, sino que podamos abrir el espacio a otros intereses. Creo que hay mucho por discutir y aprender. Creo que Ángela lo planteaba, y creo que en general todos hay que acercar más la academia a estos escenarios. Tenemos mucho que aprender en doble vía. Entonces es básicamente agradecerles eso y comprometerlos a que nos encontremos más adelante y que sigamos siendo juiciosos y tratando de resolver nuestro confinamiento tan complejo. Bueno, muchas gracias a todas y a todos, muy amables para todos los que estuvieron aquí, y bueno, felicidades a ustedes, que sigan trabajando y construyendo desde las comunidades. Muchas gracias. Finalizamos ya. Okay.